Paz de Cristo, mis hermanos. Es una bendición estar de nuevo en este enlace con ustedes, mis hermanos. Es el momento agradable del Señor. Amén. Es momento de alabar a nuestro Dios. Y ha llegado la hora de nuestro servicio. Sean cada uno de ustedes pues bienvenidos ahí donde usted esté, en su hogar, en su casa, donde nos esté viendo. Sean bienvenidos. Y le damos gracias a Dios por la bendición de tenernos un día más con bien. ¿Sí? En esta hora, mi hermano, yo te quiero invitar a que abramos nuestra Biblia en Isaías 66, 1 y 2. Y yo quiero leer ese texto porque viene algo muy interesante, vienen algunas cosas muy interesantes en este texto que está en Isaías 66, 1, versículo 1 y versículo 2. Y vamos a dar lectura. Y dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es lo que nos dice Isaías. Amén. Yo miro algo muy interesante en esta palabra. Y dice, y lo que dice aquí esta palabra: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Amén. El Señor busca dónde alojarse, dónde quedarse. Y ese hogar que Él busca es nuestro corazón. Esa es la casa del Señor. Y más abajo dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y podemos ver que esa es la clave para poder que Él more en nosotros, el humilde de espíritu y el que tiembla a su palabra. ¿Sí? Entonces, mi hermano, en esta hora el Señor quiere hacer morada con nosotros, pero nosotros debemos de abrir nuestro corazón y debemos de ser humildes y escuchar su voz. Amén. El Señor quiere morar con nosotros. El Señor quiere habitar constantemente en nuestra vida, en nuestro corazón. Hermano, en esta hora yo te invito a que hagamos una oración para darle gracias a Dios, porque Él quiere hacer morada con nosotros y Él quiere estar en comunión constante con nosotros. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás y oremos juntos. Señor Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios, y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso, Dios, para nuestras vidas, Dios. En esta hora te doy gracias, Señor, por la bendición de la vida, Dios, porque tú, Señor, quieres hacer morada con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad, porque tú has sido bueno, Señor, y nos tienes con bien hasta este momento, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, Dios, por mis hermanos, Dios, que están en sus hogares, Señor, y porque tú, Dios, vas a llevar la palabra, Dios, a los corazones de las personas que nunca han escuchado a lo mejor la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, yo bendigo este culto que vamos a tener el día de hoy, esta reunión, Señor, virtual, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo y yo declaro que tu palabra, Señor Dios, va a estar presente, Dios, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Le damos gracias a Dios. Amén. En esta hora, mi hermano, es momento de celebrar, de alabar a nuestro Dios. Amén. Y así como les decía, dice, y les vuelvo a repetir el texto: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Es la pregunta del Señor. Sí, el Señor quiere que nosotros estemos atentos a su palabra, atentos y disponiendo nuestro corazón. Amén. Y en esta hora vamos a celebrar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y yo te invito a que tú allá, en donde tú estés, en donde estés sentado, alabemos juntos a nuestro Dios. Amén.
adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte aquí, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento hay, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me
por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno y maravilloso, hermano. Lo único que podemos nosotros es agradecer a nuestro Dios por cada una de las bendiciones que Él nos ha dado. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Yo te invito a que le des un aplauso fuerte allá en tu casa, mi hermano, a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno para con nosotros, amén. Y lo único que podemos hacer nosotros es agradecer por cada una de sus bendiciones, mi hermano. Amén. En esta hora, mi hermano, dejamos lugar a nuestro pastor, que Él va a traer la palabra del Señor. Yo te invito a que pongamos toda la atención y que el Señor sea el que hable a nuestras vidas. Mi hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Les mando un saludo nuevamente, ¿verdad? El día de hoy es un gozo, hermanos, saludarlos, verlos, ¿verdad? En nuestras transmisiones, compartiendo, ¿verdad? El mensaje de la palabra de Dios. Les saludo, ¿verdad? Y les mando calurosamente un abrazo virtual, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Y bueno, hermanos, el día de hoy quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Por poder estar compartiendo la quinta iglesia que el apóstol Juan escribió, ¿verdad? De una manera también similar quizás o más fuerte a la anterior. Yo predicaba sobre Tiatira, ¿verdad? Y hablaba sobre aquel espíritu que había estado dañando a esta iglesia. Pero hoy, hermanos, estaremos viendo el mensaje a la iglesia de Sardis. Y quiero que escuche lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios acerca de esta iglesia. El mensaje a la quinta iglesia de Asia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y voy a invitarte, hermanos, que así como estamos, oremos al Señor, porque hoy este mensaje, hermanos, nos lleva a que seamos una iglesia, hermanos, una iglesia viva,
una iglesia viva en estos tiempos donde el desafío que estamos enfrentando, sabemos que hasta en junio, ¿verdad?, está la pandemia. Y muchos a través de estos días de cuarentena, quizás nuestra fe se enfríe. Para muchos, quizás nuestra fe, ¿verdad?, sea afectada. Pero la iglesia de Dios debe de avivar, debe de mantenerse con esa fe ferviente en el Espíritu para permanecer fiel a nuestro Dios. Los invito a orar en el nombre de Jesucristo y decirle: Señor, somos parte de una iglesia viva. Somos una iglesia, Señor, guardada para tus propósitos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de tu presencia porque estamos, Señor, en un tiempo difícil y en un tiempo de desafío. Hoy, Señor, nos demandas a levantarnos con autenticidad para presentarnos como esta iglesia verdadera. Y el reto, Señor, es que seamos una iglesia genuina. Hoy, Señor, este mensaje nos lleva a ser hombres y mujeres, esta iglesia amada tuya, que no viva con caretas físicas, sino que representemos una iglesia verdadera en estos tiempos. En esos tiempos donde el cristianismo, Señor, de una manera, Señor, se ha modernizado también. Hoy en día, Señor, todos profesan una fe y muchos dicen ser, Señor, cristianos. Pero hoy, Señor, tu palabra nos confronta a ser una iglesia viva delante de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero iniciar con en este momento hablando, ¿verdad?, sobre el periodo que representa esta quinta iglesia de Asia. La iglesia de Sardis es una iglesia que en el transcurso histórico del cristianismo representaría el año del 1517, donde en la plática, en el sermón anterior, mencionaba que en el 1517 Martín Lutero refutaría, ¿verdad?, la forma en que la iglesia o el clero romano, la iglesia romana, la iglesia católica estaría distorsionando la verdad. Pero en la iglesia de Sardis nos revela una lucha en la cual se levantarían hombres a defender la verdadera palabra. Una de las cosas que peleaba Martín Lutero era pura escritura, que el hombre o el cristiano basara su fe en lo que hablaba la pura escritura y que no se aceptaran dogmas que no estuvieran dentro de ella. Este periodo iniciaría desde el 1517 hasta el 1798 después de Cristo. Sería el tiempo en el cual Sardis involucraría este periodo que iniciaría desde el periodo papal, desde el 538 que hablé, ¿verdad?, donde se unificaría la fe. Pero en el 1517 se refutarían los argumentos de la iglesia católica romana o el clero papal. Y este movimiento que Martín Lutero realizaría daría entrada entonces al periodo de la iglesia de Sardis, que termina en el 1798, donde terminaría también de una manera el periodo papal o la supremacía papal, donde Napoleón vendría, ¿verdad?, a encarcelar en el año al padre Pío VI, y Napoleón encarcelaría a este padre
y vendría una revolución al clero romano para destronarlo de ese poder autoritativo que había tenido por mucho tiempo, casi más de 100 años. Y es por eso que viene el significado de esta iglesia. El nombre de Sardis significa los escapados o sobrevivientes que de una manera se mantuvieron con esa firme fe a pesar del periodo papal, de la supremacía papal, y que por casi, ¿verdad?, más de 100 años incluso sobrevivirían a la Santa Inquisición, que era destruir a todos herejes que eran fiel a la Biblia. Era tremendo, hermanos, pero en Sardis representa los escapados o sobrevivientes, aquel remanente que se mantuviera fiel a través de este cristianismo perseguido, no solamente ahora ya no por el emperador romano, sino por la iglesia y el papado que estaría, ¿verdad?, de una manera opacando y persiguiendo a los fieles a la Biblia. Y es por eso, hermanos, que Sardis nos revela que después del 1517 vendría, ¿verdad?, de una manera la reforma, donde habría la diversidad de fe, y ya no sería el papado el único impuesto, ¿verdad?, como fe divina. Entonces Sardis dice que significa los escapados o los sobrevivientes. Y esto también, hermano, nos revela el contexto espiritual de esta iglesia, porque el Señor estaba diciendo: tú eres una iglesia. En el contexto espiritual y físico de esta iglesia, a la que escribió Juan el teólogo, el apóstol Juan nos revela que no era una iglesia perseguida, no tenía enemigos judíos, no tenía, ¿verdad?, quien persiguiera esta iglesia. Sin embargo, hermanos, a pesar de que no había persecución, a pesar de que no había esa carga de hombres que amenazaran su fe, nos revela que era una iglesia que estaba muerta delante de Dios. Y por esto el significado espiritual es los sobrevivientes. El Señor está reprendiendo la vida espiritual de esta iglesia y le está diciendo: hey, despiértate, levántate, porque el inicio de esta iglesia de Sardis fue una iglesia, hermanos, que en el libro de los Hechos nos revela que el inicio de esta iglesia fue por el mover del Espíritu Santo, por el avivamiento de los apóstoles, por el avivamiento de Pablo. Se formó la iglesia de Sardis. En otras palabras, Sardis había sido una iglesia que había nacido del mover del Espíritu Santo por los prodigios y los milagros que nos habla en Hechos capítulo 10. En Hechos 10 nos dice la palabra de Dios que Pablo se agarró llevando la expansión del evangelio y haciendo prodigios y milagros, a tal manera, hermanos, que en Hechos nos dice que en Asia se dio ese mover pentecostal. Y es ahí, hermanos, que nace cómo Cristo se presenta a esta iglesia. Se presenta diciendo: aquel que tiene los 7 espíritus, como diciendo: aquel que dio inicio a esta iglesia por el mover de su Espíritu Santo es aquel que te habla, aquel que da vida por su Espíritu Santo, aquel que sopló y trajo esta naciente iglesia de Sardis. Te habla el que tiene los 7 espíritus de Dios. Porque esta iglesia, hermanos, es una iglesia que socialmente nos dice: es aprobada. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Encontramos nosotros, hermanos, que esta iglesia de Sardis es una iglesia que delante de la sociedad,
delante quizás del contexto religioso que se encuentra. Es una iglesia que parece que tiene vida, parece que es funcional, parece que es una iglesia buena, parece que es una iglesia, ¿verdad?, con dinamismo. Pero el Señor dice: yo sé que muchos te miran y piensas que estás viva, pero yo, que discierno los pensamientos y todas las cosas, veo que estás muerta. Y es ahí también el significado de Sardis, una iglesia que el Señor está llamando a ser una iglesia que está a punto de morir. El contexto espiritual de Sardis es una iglesia. Yo no sé si usted ha ido a un hospital y ha visto a gente muy mal. Está conectada, tiene cables, tiene oxígeno, tiene, ¿verdad?, tantas cosas. Y hay doctores tratando de revivirla, de revivir a cierta persona. Y vemos nosotros cuadros en los cuales los paramédicos entran para resucitar a aquella gente que está en grave estado de salud. Ese es el cuadro de esta iglesia. Es una iglesia que está a punto de morir. Es una iglesia que necesita el oxígeno. Es una iglesia que necesita el Espíritu de Dios. Es una iglesia que está sin persecución, que está en un ambiente bueno, pero eso ha desplazado al Espíritu Santo. Y el Señor le está diciendo: es una iglesia que estás a punto de morir, pero te habla aquel que sopla y trae vida. ¿Recuerda usted la visión de Ezequiel? El Señor le dijo a Ezequiel, lo llevó a un valle de huesos secos y le preguntó: Ezequiel, ¿crees que estos huesos vivirán? Y el Señor, y Ezequiel el profeta dijo: Señor, tú lo sabes. Hermano, quiero decirte que el Señor, a través de las 5 iglesias, nos ha revelado que hay cosas que quieren matar la iglesia, que quieren encadenar a la iglesia, que quieren traerle muerte a la iglesia. Pero el Señor dice: hoy quiero decirte, busca el mover de su Espíritu Santo, porque el soplo de vida, el soplo de Pentecostés, el avivamiento que traía el apóstol Pablo, hizo naciente la iglesia de Sardis. Y este era el inicio, hermanos, de un gran pueblo de Dios. Aquel, hermanos, que con su palabra da vida, con su Espíritu Santo, que sopla en los 4 vientos. Está hablando a esta iglesia de Sardis, diciendo: quiero decirte que tienes dinamismo, que tienes actividades, que tienes buenos programas, pero hay algo en ti que te mantiene en un estado muy delicado. Porque añade, ¿verdad?, añade la escritura algunos términos que voy a ir explicando. Quiero decirle, hermano, que esta iglesia de Sardis, parte de su historia, nos describe, hermanos, que en la historia del cristianismo, desde el 1517 al 1798, hubo un suceso que marcó este periodo. Y es que el papado, o la iglesia católica, llamaba herejes a aquellos que defendían la Biblia o que practicaban únicamente lo que había en la Biblia. Y en Francia, el 24 de agosto del 1572, ocurre una masacre que se llama la masacre de San Bartolomé, donde se dice que ahí murieron 70,000 cristianos. Y nos dice, ¿verdad?, que en Roma, en el castillo de San Ángelos, cuando se enteraron de dicha matanza, esta iglesia o estas autoridades celebraron, hermanos, porque habían muerto los herejes que leían la Biblia. Pero siempre Dios, hermanos, mantuvo hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios.
Y quiero decirle que mientras otros celebraban, Dios seguía guardando a su iglesia. Por eso la historia nos dice y nos revela que el nombre significa los sobrevivientes. Porque en la historia el cristianismo todavía se estaría poniendo a la resistencia del clero, y el clero todavía tenía cierta autoridad hasta que sería encarcelado el Papa Pío VI. Y luego el Pío VII entraría a negociar con Napoleón, ¿verdad? La profesión o su autoridad, pero ya no cedería el poder supremo del papado con esta autoridad civil. Sardis en la historia nos revela, ¿verdad?, que Dios estaría guardando a hombres que fueran fieles a la palabra de Dios. Y encontramos que desde 1517 a este periodo de Sardis, Dios tendría reservado monjes llamados benedictinos, cistercienses también, cartujos, franciscanos, monjas clarisas y dómicos y dómicas. Grupos quizás muy pequeños a comparación de la supremacía papal, pero la palabra de Dios nos dice que había hombres y mujeres que estaban guardándose y que Dios levantaría, y que no estaría exterminado, casi estaría muerto, pero había un pueblo que siempre estuvo guardado por el Señor. Quiero decirle que Dios nunca ha abandonado a su iglesia. Pero si viene el Señor a exhortarnos a que nosotros seamos movidos por el mover y la presencia de su Espíritu Santo. El Señor le dice a esta iglesia: delante del pueblo de esta sociedad, que también había un dios pagano, una diosa pagana, diosa de la fertilidad. Nos dice la historia que cuando alguien se aliviaba y daba luz, pronunciaba la diosa de la fertilidad de ese tiempo. Y era un lugar también influenciado por el paganismo. Muchos dicen, ¿verdad?, que esto, como había mucho paganismo y no se perseguía el cristianismo, la iglesia de Sardis en algún momento le daba como vergüenza mencionar que eran cristianos. Y por esto el Señor les dice: yo conozco tus obras, que dices estar vivo, pero estás muerto. Hay cosas que en ti están muriendo. Hay cosas que entró en ti la necrosis, está destruyendo tu vida espiritual. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esto, hermanos, nos lleva a analizar esta iglesia. Yo creo que en este tiempo nos desafía la palabra de Dios a que nuestras vidas siempre sean delante de Dios aprobadas. Muchos a veces usamos una careta de fe. Sin embargo, nuestras vidas, nuestras acciones deben de ser congruentes con nuestra fe que profesamos. Debemos nosotros cuidar y el reflejar nuestra verdadera fe. Porque el Señor le está diciendo a esta iglesia: tú pones una careta delante de la sociedad, delante de los que te rodean, y ellos te dan por buena. Pero yo veo otra cosa en ti. Yo veo cuando te levantas como esposo. Yo te miro, dama, cuando tú te levantas. Veo que tus acciones no concuerdan con lo que profesas,
como que sí, no hay congruencia en lo que tú reflejas y en lo que estás delante de mí. Y es que, hermano, una iglesia empieza a morir cuando el espíritu sale de él, de ella. De la misma manera como el cuerpo sin espíritu de vida muere, de la misma manera la iglesia sin el Espíritu Santo, hermano, la iglesia empieza a morir. Y esta iglesia, aunque su inicio había sido en un movimiento pentecostal, ahora es una iglesia que ha dejado de tener esa vivencia con el Espíritu Santo. Este mensaje está confrontando la vida espiritual de esta iglesia. Y yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo siempre nos está confrontando. Hoy, una vez más, vemos que el Espíritu Santo nos confronta. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo está ahí diciendo las cosas que están bien y que están mal, recordando que el que convence de pecado no es el mejor sermón, no es el mejor cantante, no es el mejor maestro. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Él es el que transforma, es el que renueva. Y encontramos nosotros a la iglesia de Sardis, el Señor diciéndole: te habla el que tiene el Espíritu, el que da el Espíritu y el que habita en medio de la iglesia a través de su Espíritu. Hay cosas que nosotros han empezado a morir, y el Señor dice: hey, esas cosas que en ti han empezado a morir, actívalas, porque estas te van a dar vida. Y el Señor confronta esa realidad con un contexto histórico de esta ciudad, porque el Señor le dice en el capítulo 2 a la iglesia de Sardis: sé vigilante, sé vigilante. Hoy esta iglesia de Sardis, dice el Señor, estás casi muerta porque no has sido vigilante. Y es que, hermanos, nos dice la historia que esta iglesia había tenido dos grandes conquistas. En el 549 fue capturada por los persas, en el 549 antes de Cristo. Y en el 501 fue destruida por los jónicos. Y en el 334 fue una ciudad conquistada por Alejandro Magno, antes de Cristo. Y nos dice que estas grandes conquistas que tuvo esta ciudad fue porque los vigilantes, aunque era una ciudad con potencial y con buena estrategia militar, quiero decirle que se sentía segura porque Pérgamo y otras ciudades estaban establecidas como zonas militares para que cuando viniera un enemigo atacara ahí y no entrara a Sardis. Pero antes de que llegara la estructura de Roma, Sardis también había tenido vigilantes para que no fueran sorprendidas. Sin embargo, nos dice la historia que era una ciudad conquistada porque sus vigilantes se durmieron. Y cuando llegó el enemigo, los conquistó. Y el Señor está haciendo referencia al contexto histórico de esta ciudad, que había tenido estas grandes conquistas porque sus vigilantes se durmieron. Ella es confrontada con un contexto de su ciudad. Y el Señor le dice: sé vigilante. Recuerda que esta es una ciudad rica, porque nos dice que su rey, el rey Croeso, era un rey, ¿verdad?, de que había tenido mucha gloria y que había tenido plenitud y que era una ciudad próspera. Pero cuando fue conquistada Croeso y toda la ciudad perdió su renombre y fue acechada. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis: recuerda y sé vigilante, porque si no eres vigilante, así como esta ciudad fue conquistada porque sus vigilantes se durmieron, si tú, iglesia, si yo como iglesia
no soy vigilante, entonces puede venir la conquista del enemigo sobre nuestras vidas. Y esa conquista, hermanos, en las conquistas siempre había muerte, siempre había, verdad, pérdidas, siempre había dolor, luto. Y el Señor le está diciendo: iglesia de Sardis, despiértate, porque lo más esencial en ti ha empezado a morir. Sé vigilante, abre tus ojos espirituales para que no te conquiste el enemigo. Tenemos enemigos, hermanos, que nos quieren conquistar y llevar a la muerte espiritual. Tenemos enemigos. Yo tengo un enemigo, usted tiene un enemigo que nos quiere llevar a la muerte espiritual. Por eso la palabra de Dios nos dice orar sin cesar. En Colosenses 3:16 es orar sin cesar, vigilar y estar atentos y estar con nuestros ojos abiertos, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien matar, a quien destruir. Y el Señor le dice a la iglesia de Sardis: sé vigilante, abre tus ojos espirituales, quitémonos la lagaña espiritual. Paz de Cristo, hermanos. Hay que quitarnos esa lagaña espiritual que nos quiere adormecer. Quiero decirle que las redes sociales son muy buenas, pero dentro de las redes sociales hay mucha basura. Hay mucho contenido insano, impropio. Y por ahí puede entrarnos el adormecimiento espiritual. Recuerde usted, hermano, que cuando nosotros podemos dormirnos, puede caer el enemigo. Sardis había sido una ciudad con mucha gloria, con su rey Cloeso, pero los vigilantes se durmieron un día y fueron conquistados. Y en nuestras vidas, hermanos, hay grietas espirituales que si nosotros no las cuidamos, si nosotros no las echamos, si nosotros, hermanos, no sellamos esas grietas, nuestras vidas pueden entrar el enemigo y conquistarnos. Puede debilitarnos, puede quitarnos el apetito espiritual. Hoy, esta cuarentena nos debe de llevar a cerrar aquellas grietas espirituales. Recuerde usted que David se quedó en tiempos de guerra, se quedó él a dormir, de ocioso, y entró el enemigo y lo tentó y cayó en error. Hoy tenemos mucho tiempo, hermanos. Aproveche el tiempo, lea la palabra de Dios, leámosla. Apartemos un tiempo especial para tener intimidad con el Señor y con el Espíritu Santo. Ministremos a nuestra esposa y vayamos y digamos: quizás no estamos en el culto presencial, pero hablemos de lenguas, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Vamos a reunirnos con nuestros hijos y a ungirlos. Yo sé que usted no tiene autoridad para ungir, pero usted es el sacerdote que puede orar por ellos. Reúna a sus hijos, que sean adultos, no importa, y díganles: vamos a orar hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque algo que aquí pasó es que la iglesia empezó a caer en un descuido espiritual, y se presenta el Señor como aquel que es dueño del Espíritu Santo, como aquel que descendió en el Pentecostés. Y le dice: sé vigilante, iglesia, porque en ti han entrado cosas que no son del Espíritu Santo. Y esto es terrible, porque si nosotros descuidamos el don o el Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestras lámparas empiezan a menguar, nuestras lámparas empiezan a traer oscuridad.
Si nuestra lámpara se apaga, llegan las tinieblas a nuestras vidas. Pero el Señor le dice: sé vigilante. Sé vigilante. ¿Recuerda usted cuando Nehemías, hermanos, llegó a restaurar la ciudad de Jerusalén, los muros? Nehemías recorrió todos los muros y vio cuán terrible era la catástrofe, pero él te propuso restaurar los muros. Y después de que levantó los muros, restauró las 12 puertas de Israel. Hoy nosotros, hermanos, hoy como iglesia, debemos nosotros analizar qué cosas he descuidado y decir: bueno, si antes leía 5 capítulos diarios y ahora me da flojera tomar la palabra de Dios, bueno, intentemos ahora, hermanos, recapitular y reavivar los hábitos que hemos dejado. Nehemías observó los muros destruidos, analizó, recorrió, y al día siguiente le empezó a organizar los hombres, el pueblo, para construir. De la misma manera, hermanos, en nuestras casas, en nuestros hogares, los sacerdotes, que somos los hombres, y la mujer sabia, y los jóvenes santos, debemos decir: hemos visto mucho la tele esta cuarentena y hemos doblado poco las rodillas. Vamos sacrificando el Netflix un día y vamos pegándole a las cosas que hemos dejado de hacer. Hacer un análisis, hermano, de nuestra vida, ¿verdad? Y ser vigilante, porque el Señor le está diciendo a esta iglesia de Sardis: oye, tú no tienes que te estar persiguiendo, tú no tienes enemigos como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Pérgamo, tú no tienes gente que se levanta contra ti. Pero pareciera que eso, en vez de traerte avivamiento, ha traído muerte. Y a veces, hermano, quiero decirle que la persecución y la tribulación son necesarias para buscar más a Dios. Porque esta iglesia no tenía problemas con enemigos. No tenía a alguien que estuviera atacando como Jezabel en Tiatira. En Pérgamo y en Esmirna había nicolaitas. Pero esta iglesia no presenta estos síntomas. Pero había caído en un tradicionalismo. Y es el problema, hermanos. Nosotros no podemos tener una fe tradicional. Ahora más que nunca debemos de ser vigilantes, porque el Señor dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, si ya estás muerto, dice el Señor, hay otras cosas que están por morir. Y es ahí la gravedad espiritual. Hay gente que hay que revivirla con aparatos. Hay gente, ¿verdad, hermanos, que necesita mucha consejería, mucha ayuda, y apenas ahí se anda acomodando. Pero el Señor dice: hoy sé vigilante, pongámonos de pie y enfrentemos esos ataques, y en el nombre de Jesucristo contrarrestémoslos, porque es el Señor, para que esas cosas que están para morir no mueran. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tenía obras, hermano, esta iglesia. Tenían obras, pero esas obras no eran perfectas delante de Dios, porque faltaba el Espíritu de Dios moviendo, dando la inercia a las cosas espirituales que se hacían en este lugar. A veces nosotros, hermanos, podemos hacer muchas cosas, pero el Señor dice: te hace falta algo más. Y entonces dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado.
Y esto es importante porque muchos han dicho que esta es una iglesia moribunda. Algunos teólogos dicen, esta es una iglesia moribunda, casi está al punto del sepelio. Pero cuando dice acuérdate, viene a mi mente la actitud del hijo pródigo. El hijo pródigo se apartó de la esencia del padre, y él empezó a vivir y a caminar y a hacer muchas cosas lejos de la voluntad del padre. Y estando ya perdido, allá sin dinero, nos dice en Lucas acerca del hijo pródigo que deseando comer de las algarrobas de la comida de los cerdos, dice la palabra de Dios, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? En otras palabras, hermano, la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros empezamos a apartarnos de la voluntad de Dios, que no somos ya totalmente guiados por el Espíritu Santo, que somos movidos por la tradición, por los dogmas, por la rutina. Recuerde usted, Marta y María, dos tipos de iglesia. Una iglesia que sí tenía actividad, sí tenía, Marta hacía cosas, se ocupaban roles eclesiales, pero no era una iglesia que adoraba al Señor, no era una iglesia llena de lo esencial. Pero María se sentó a la mejor parte. Y es que a veces los afanes, los quehaceres, el activismo nos aparta de la esencia de buscar la llenura del Espíritu Santo, de llenarnos del poder y la gracia de Dios que nos da dirección. Pues el Señor le dijo, mira, yo no sé si tú quieres hacer una iglesia como Marta o quieres hacer una iglesia como María, pero la parte de ella no se le será quitada, porque ella ha escogido la mejor parte. Y a veces en este tiempo nosotros queremos accionar, queremos movernos, pero a veces en la rutina nos apartamos de la voluntad de Dios. Y cuando esto pasa, debemos de tomar la misma acción que hizo el hijo pródigo. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Volviendo en sí, recapacitó y se trasladó a la gracia y al poder y a la gloria de Dios. Y por eso aquí nos dicen en Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de la gloria, del mover, del momento precioso de la palabra viva. Cuando el Señor nos transformó, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, cuando el Señor hizo una metamorfosis, una transformación, y fuimos mudados en otro hombre. Es necesario, hermanos, acordarnos de esos momentos íntimos donde fuimos transformados por la palabra de Dios, y vino a nosotros esa plenitud, ese convencimiento y ese llamado de Dios, que no nos importó dejar red, puestos, títulos y ninguna otra cosa. Y el Señor dice, yo quiero que tú tomes esa postura como una iglesia viva, pero viva porque te dejes guiar por el Espíritu Santo. Porque a veces nosotros nos casamos con la institución. Somos cristianos de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, AR. Y todos usamos el nombre como un eslogan de cristianismo, pero la palabra nos incita a vivir como una iglesia fundamentada en sus principios. Hay quien dice, yo soy cristiano. Pues sí, pero ¿de cuáles cristianos? De los que se andan divorciando, de los que tienen problemas ahorita, ¿verdad?, fuertes con el vecino. ¿O de qué tipo de cristiano? ¿Cristiano o medio cristiano? Por esto es importante esto. Sardis nos dice,
muchos te tiran por cristiano, pero ¿de cuál cristiano eres? ¿De los que representan una institución o de los que guardan mi palabra? Porque cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, el nombre es secundario. La institución es secundaria. Porque la palabra de Dios es la que rige y nos guía por su Espíritu Santo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no, dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, y esto es algo profundo, hermanos. El Señor viene, no viene el Señor por multitud. Escuche bien, el Señor no viene por multitud. El Señor viene por un remanente guardado. Porque en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre, Señor, yo bautizaba, Señor, yo echaba fuera demonios, Señor, yo esto soy. Sí, pero eras cristiano de institución. Profesabas una institución, deseas pertenecer a una institución, pero mi palabra no la vivías como era. No es el renombre de la institución, es mi palabra. Por eso el Salmo 119 es un salmo que sienta completamente que debemos de guardar su palabra. El que guarde su palabra, el que atesoremos su palabra, los que andemos en sus estatutos, los que guardemos su ley. Usted lea el Salmo 119 en esta cuarentena. En esta cuarentena, hermano, yo le invito a leer el Salmo 119. Y es ahí donde aparece ese hermoso versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Pero todo el Salmo 119 habla sobre guardar la palabra de Dios. Mire, hay quien guarda más el nombre de la institución, hay quien ama más el renombre de la institución. Nosotros nos vamos a ir al cielo porque tenemos la doctrina perfecta. Sí, es cierto, tenemos la doctrina, pero hermano, si no vivimos conforme a la palabra, hermanos, nos engañamos. Porque esta iglesia reflejaba y defendía y decía: no, nosotros somos los verdaderos, no, nosotros somos los únicos, no, nosotros estamos en la verdad. Y era probado de que era una iglesia de Dios. Pero en la vida espiritual, el Señor se va. Lo que hay detrás de este cascarón, hermano, lo que hay dentro de este cascarón, nuestra vida espiritual e íntima. Por eso el Señor le dice: pero tienes unas pocas. No dijo muchas. Pareciera que la iglesia de Sardis tenía todas las ventajas de poder hacer muchas cosas, pero tenía, hermanos, la crítica más fuerte de todas las demás iglesias. Le dice el Señor: estás muerto. Le dice el Señor: no tienes vida. Le dice: está a punto de morir otras cosas. Le dice: acuérdate de, porque ya se te olvidó la gracia, ya se te olvidó de dónde te rescaté, dónde estabas cuando yo fui contigo, y no has guardado. Y pura reprensión, hermano. Yo cuando leía esto dije: Señor, perdóname. Y eso es lo que debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de redarguirnos. Si usted lee la palabra de Dios, y usted y yo leemos la palabra de Dios y no estamos redarguidos en algún momento, hermanos, algo está mal. Pero si esta palabra nos está redarguyendo, hermano, gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo redarguyendo nuestras vidas, diciendo: en esta cuarentena velemos más. No sabemos lo que vendrá, pero tú vela. Sigue atesorando y sigue guardando y sigue atesorando como la primera vez que el Señor llegó a nuestras vidas. Acuérdate, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿qué andamos haciendo? ¿Cómo era nuestra vida? Acuérdate cómo el Señor nos encontró.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hermano, aquí resalta que había pocas personas. Había pocas. Yo no quiero ser de los muchos que aparezcan, hermanos, desaprobados. Dice el Señor: no, tú eres muy bueno para hablar, pero estás muerto. Santo Dios. Lucio, tú eres muy bueno para predicar, pero estás muerto. Santo Dios. Señor, no me perdone. Avientas muy buen rollo, pero estás muerto, estás hueco. No hay Espíritu Santo. Y esto nos tiene a nosotros que mover. Porque mire, yo le estoy predicando a la iglesia de Guerrero Negro. Yo bendigo y respeto la forma de cada quien de transmitir la palabra de Dios. Yo no sé cantar, ni sé tocar, pero cuando se trata de la palabra de Dios, yo me tomo mis 30, 40 minutos. Y si alguien me dice: hermano, aquí nada más venme a dar 20 minutos, son devocional, le digo: no, mejor invite a alguien que quiera hacerlo rápido. Pero la palabra de Dios no puede ser medida o transmitida a veces en tan poco tiempo, cuando tiene mucho que enseñarnos. Si alguien quiere escuchar alabanzas, vaya a un concierto. Pero ahorita es hora de la palabra de Dios, porque Dios vendrá por una iglesia que esté viva. Jóvenes vivos, varones vivos, matrimonios vivos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios va a venir por esta iglesia, una iglesia que esté revestida del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y quiero decirle que el Señor toca otro elemento importante de la sociedad de Sardis. Sardis era una ciudad de ganadería, de industria. Ellos tenían la innovación en ropa, en vestidos. Había una industria de ropa en ese lugar, de vestimenta. Y el Señor nos dice, hermanos, o la historia nos dice que toda la sociedad de ahí, toda la sociedad de este lugar, cuando iba a adorar a los dioses de ellos, todos deberían de llevar ropas nuevas y limpias. Ellos necesitaban llevar ropas presentables y limpias, porque era un lugar industrial de ropas. Había ganadería y había mucha lana en ese lugar para hacer trajes y vestuarios. Y por eso el Señor dice: pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Las vestiduras era algo esencial de esa sociedad. Nadie podía llevar ofrendas a sus dioses sin llevar vestiduras manchadas, con vestiduras sucias. Necesitaban llevar vestiduras limpias, de la mejor calidad. Y el Señor dice: yo aquí veo un remanente, personas que no han manchado sus vestiduras. Y ellas andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dios quiere, hermanos, que nuestras vestiduras también sean limpias delante de Él. Que nosotros cuidemos, hermanos. En Isaías 61:10 nos dice esta cita: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de mano de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, Cristo con su sangre preciosa a través del bautismo, Él, hermano, nos puso una vestidura santa, nos vistió de ropas limpias. Y estas ropas limpias deben de ser representadas por una nueva vida apartada de obras injustas. Nuestras vidas deben de representar un cristianismo santo, puro y agradable delante de Dios, porque nuestros vestidos
con el que el Señor nos ciñó son con obras de justicia. Dios, hermanos, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La iglesia del Señor, hermanos, hemos sido ataviadas con ropas blancas por la sangre de Cristo. Ahora nosotros somos hechura nueva. Ahora nosotros hemos sido vestidos como el hijo pródigo fue puesto con ropas finas y santas. Así la iglesia, por la sangre de Jesucristo, ahora nosotros tenemos ropas y vestiduras santas delante de Él. Y nos podemos presentar como una iglesia limpia, porque Él nos lavó con su sangre preciosa. Dice la palabra de Dios: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algunos mencionan que Sardis, dentro de su enfriamiento espiritual, le daba pena decir que era cristiano. Hermano, yo sé que a nosotros no nos da pena decir que somos cristianos. Antes, ¿verdad?, en el mundo, quizás en nuestras vidas, no comprendíamos ese gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero algunos de estos cristianos de Sardis, en su vida espiritual, le daba pena decir que eran cristianos. Y esto que dice: el que venciere, dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hace referencia a Mateo 10:32, donde dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios quiere una iglesia que nunca, hermano, nos avergoncemos de ser llamados cristianos. Que no nos dé vergüenza, hermano, que en nuestras manos nos vean portar la palabra de Dios. Y mucho menos, hermanos, que nuestra vestimenta nos distinga por decir: este debe ser cristiano. Porque si nosotros nos avergonzamos, Él también se avergonzará. Pero de los que no se avergüenza, el Señor dice: yo también no me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. Al contrario, yo me gozaré. Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y en este tiempo es necesario que haya una iglesia que esté predicando, que esté, hermanos, saturando las redes sociales, diciendo: hay una iglesia de Dios ungida y con el poder del Espíritu Santo en este tiempo, diciendo: Cristo tiene una iglesia, sé parte de esta iglesia, yo soy parte de esta iglesia, que Cristo vendrá muy pronto por nosotros. Ponga hoy hashtag soy cristiano en el Facebook. Yo le invito, hermano, hoy poner en el Facebook hashtag soy cristiano y miembro de la primera iglesia de Guerrero Negro. Haga ese reto, hermano. Póngalo en la red social. Hoy hashtag soy cristiano, soy apostólico, soy parte de la iglesia de Dios. Presumamos que somos cristianos y parte de esta iglesia del Señor en este tiempo tan moderno. Nadie pone eso en su Facebook. Ahí andan poniendo su TikTok y payasada y media. Dios quiere una iglesia que no te avergüence de su nombre. Suba mensajes, suba citas bíblicas, suba cosas que edifiquen y que den identidad a su vida como una iglesia de Dios, como un verdadero cristiano, y que los testigos tiemblen al platicar con usted. Y que no le diga: déjale hablar a mi pastor, porque él sí sabe Biblia. No, seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, porque dice el Señor, hermano: y no borraré su nombre del libro de la vida. Para los
para el tiempo de la antigüedad, todo aquel que moría, según la historia, nos dice que era borrado de los registros en la historia. Solamente estaban en los registros civiles la gente viva. Y el Señor dice y nos enseña que si nosotros somos fieles como esa iglesia delante de Él, no solamente estaremos vivos delante en esta tierra, sino que nuestro nombre estará vigente por una eternidad en el libro de la vida. Por eso, hermanos, en Éxodo 32 nos dice que Moisés le dijo al Señor: si has de destruir este pueblo, bórrame juntamente con él del libro de la vida, de ese libro de memoria. Y hermanos, es importante que usted y yo nos preocupemos, porque si alguien no está en el registro civil, una de dos: o está en difusión, o es una persona que no existe. Y el Señor dice: si tú no me niegas y si te mantienes como esta iglesia viva delante de mí, no perderás ningún derecho. Porque todos los que estén en el libro de la vida tendrán derecho a comer del maná, del árbol de la vida, de la eternidad. Porque todos los que aparezcan en el libro del Cordero, todos ellos tendrán propósito y herencia en el reino de los cielos. Por eso el Señor dice: más vale ser una iglesia que hoy se despierte y que cuidemos nuestro nombre en el libro de la eternidad, en el libro de la vida. Porque ese libro nos da derechos a las cosas eternas. Hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El Señor quiere que seamos una iglesia que no nos avergoncemos, que no seamos una iglesia social, una iglesia nomás de socialismo. No, el Señor dice: yo quiero que seas una iglesia genuina delante de mí, una iglesia viva. Hay muchas denominaciones. El Señor no viene por ninguna denominación. El Señor viene por una iglesia fiel, una iglesia viva, una iglesia en la cual habite su Espíritu Santo. Una iglesia, hermanos, que no se avergüence de Él. Es esto muy chistoso, porque el Señor viene por una iglesia que no se avergüence de Él. Pero hay muchas iglesias que en vez de levantar el nombre de Dios en alto, demostramos una identidad incorrecta. Por eso yo le invito, hermano, todo lo que publiquemos en nuestras redes sociales, reflexionemos qué subimos. Porque a veces subimos un chiste con una palabrota ahí en el enlace. A veces subimos nosotros cosas, ¿verdad?, que pareciera chistosas, pero detrás de ella hay morbo. Detrás de ella no hay santidad. Detrás de las publicaciones que hacemos no hay edificación. Pero como anda de moda que cualquier cristiano sube cualquier cosa, ahí anda subiendo cadenas, ¿verdad?, con nombres y palabrotas. Pero ese no es lo que el Señor pide de una iglesia en ese tiempo. El Señor quiere que nosotros cuidemos nuestras vestiduras como iglesia, y que no seamos una iglesia muerta, una iglesia con caretas, sino que seamos una iglesia genuina en este pleno siglo XXI. Allá anda gente con aretes y con mechones, ¿verdad? Y no, soy cristiano, dice. Y ahí parece, ¿verdad?, fuman, toman y hacen de todo. No, soy cristiano. Pues sabrá de Dios de qué iglesia. No sé de qué corriente de iglesia sea. Pero usted y yo somos llamados a ser una iglesia con unas vestiduras diferentes. Que nuestras vidas vean en el reflejo de lo que hacemos a Cristo. Que nuestras vidas proyecten a Cristo. Que nuestras vidas reflejen la luz de la palabra de Dios y de la transformación que hace el Evangelio para este tiempo. Hoy, hermanos, Sardis nos dice: sea una iglesia viva. Seamos esa iglesia viva en este tiempo, hermanos. Seamos una iglesia que no nos avergoncemos de decir: soy cristiano, soy hijo de Dios,
¿Y por qué no? Soy apostólico. Soy una iglesia, soy parte de esa hermosa iglesia de Dios guardada para su nombre. Hermanos, yo le invito a orar. Yo le invito a reflexionar hoy. Sardis, como lo dije al principio, Sardis significa los escapados o sobrevivientes. Seamos una iglesia, hermanos, que escapemos de toda la corriente del cristianismo que ahorita está ahogando los valores cristianos, que opacan realmente nuestra identidad cristocéntrica. Allá andan escuchando música del mundo y música de la iglesia y dicen: es que soy cristiano, pero también escucho música del mundo. Allá andamos, y digo andamos, ¿verdad? Porque somos parte de la iglesia. Debemos nosotros ser una iglesia que escape y sobreviva al cristianismo light que hoy nos inunda en una sociedad que todos profesamos de una manera ser cristianos. ¿De qué cristianos somos? ¿De los que estamos a punto de morir? ¿De los que estamos guardados en el Señor? Bueno, iglesia de Guerrero Negro, seamos una iglesia de los que estamos sobreviviendo a tantas corrientes y digan: estos sí son parte del pueblo de Dios. Oremos al Señor. Señor Jesús, yo te pido que nuestra iglesia seamos una iglesia, Señor, viva. En esta cuarentena, permítenos vigilar, ser vigilantes y cerrar todas aquellas grietas que pueden, Señor, dañar y que pueden enfriar nuestra fe, que pueden en nosotros entrar con un estancamiento espiritual. Ayúdanos a cultivar y avivar el don de tu Espíritu Santo, y que nuestras vidas, Señor, nuestras vidas sean como una luz puesta en un lugar alto, donde nuestras vidas reflejen una identidad cristocéntrica verdadera. Que nuestras vidas, Señor, la palabra constantemente nos transforme para vivir aprobado delante de ti. Sardis fue una iglesia, Señor, confrontada en 4 o 5 cosas. Y yo creo que, Señor, que tu palabra constantemente nos confronta. Hoy, Señor, permítenos levantarnos y activar aquellas cosas espirituales nuevamente en nuestras vidas que han ido muriendo, que han sido desatendidas. Ayúdanos a fortalecer todos los sentidos espirituales y ser una iglesia, Señor, que delante de ti no estemos, Señor, muertos, sino que seamos como aquellos pocos, que Guerrero Negro, Señor, sea como aquellos pocos que estamos aún constantemente limpiándonos, renovándonos por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Bendigo cada hogar, bendigo cada joven, bendigo, Señor, cada señorita, que nuestras vidas delante de esta sociedad que nos rodea podamos demostrar un cristianismo verdadero, que siempre lleve en alto, muy en alto, tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de alabanzas con los hermanos Refugio, y lo invito a que ponga hashtag soy cristiano al finalizar nuestro culto. Voy a ver cuántos se animan.
Voy a ver cuántos aceptan este desafío, y si no nos avergonzamos de ponerlo en nuestro Facebook, porque si nos avergonzamos, recuerde que el Señor también se va a avergonzar de nosotros. Adelante, hermanos, vamos a sintonizarnos con nuestro hermano Refugio. Dios les bendiga. En tu presencia quiero estar, postrado ante tu altar. Rendimos hoy a ti, Señor, nuestro corazón. Una cosa yo deseo, alegrar tu corazón. Una cosa yo deseo, alegrar tu corazón. Y que sonrías al oírme, y que sonrías al mirarme, y que sonrías cuando llego a postrarme delante de ti. Y que sonrías al oírme, y que sonrías al mirarme, y que sonrías cuando llego a postrarme delante de ti. Que sonrías al oírme, y que sonrías al mirarme, y que sonrías cuando llego a postrarme delante de ti. En tu presencia quiero estar, postrado ante tu altar. Rendimos hoy a ti, Señor, nuestro corazón. Una cosa yo deseo, alegrar tu corazón. Una cosa yo deseo, alegrar tu corazón. Y que sonrías al oírme, y que sonrías al mirarme, y que sonrías cuando llego a postrarme delante de ti. Y que sonrías al oírme, y que sonrías al mirarme, y que sonrías cuando llego
te amo más y que a mi vida te ofrezco todo lo que soy. Dejes que me olvide dónde estaba yo. No dejes que me olvide lo mucho que costó. No dejes que me olvide en dónde estaba yo. No dejes que me olvide la promesa que hice yo. Como la primera vez te quiero adorar, como la primera vez me vengo a humillar. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. No dejes que me olvide dónde estaba yo. No dejes que me olvide lo mucho que costó. No dejes que me olvide dónde estaba yo. No dejes que me olvide la promesa que hice yo. Como la primera vez te quiero adorar, como la primera vez me vengo a humillar. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Bendice alma mía al Señor y nunca se te olvide su amor. Bendice alma mía al Señor y nunca se te olvide su perdón. Bendice alma mía al Señor y nunca
Bendice alma mía al Señor y nunca se te olvide su perdón. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Como la primera vez, te quiero adorar. Como la primera vez, me vengo a humillar. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues Dios bendiga a nuestro hermano Refugio, ¿verdad? Que nos ha ministrado con unas alabanzas, ¿verdad? En este momento para digerir la palabra de Dios, ¿verdad? Dios le pague. Y bueno, hermanos, pues sin duda esta serie, ¿verdad? Es constantemente nutritiva, ¿verdad? Para nuestras vidas. El siguiente mensaje, ¿verdad? De Tiatira va a traer un mover pentecostal, ¿verdad? Un mover de avivamiento, pero necesitamos nosotros ser esa iglesia centrada, ¿verdad? En la palabra de Dios, una iglesia, ¿verdad? Que representemos el carácter, ¿verdad? Cristocéntrico. Y bueno, hermanos, pues qué más puedo decir, es un gozo, ¿verdad? Saludarlos y invitarlos, hermanos, a que estemos constantemente haciendo nuestro altar espiritual, haciendo, ¿verdad? Nuestras reuniones virtuales que algunos están haciendo. Y bueno, también recuerde que tenemos todos los domingos de 10:30 a 11:30 las clases virtuales en los grupos ya creados. Los invito a que se sigan sumando, que nos esforcemos, ¿verdad? Y que cursemos en esta modalidad, ¿verdad? Que el Señor también nos va a bendecir, ¿verdad? Bendigo a los maestros y a cada uno de los alumnos que se han integrado. Bueno, hermanos, nos despedimos entonces diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Nos vemos en el siguiente servicio.